Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Guillo. Don Eric Gutiérrez. Otro día más en Deportes en Libertad. Y hoy empezamos, sé que la gente tiene muchas ganas de Champions, pero empezamos por la Liga, porque ayer terminó la jornada 27. Empecemos por lo primero, empecemos por la Liga, que acaba de terminar esa jornada 27. El Español y el Oviedo cierran la jornada con un reparto de puntos en el Estadio del Español. 1-1 termina el partido, que deja a ambos equipos en una situación bastante comprometida para cómo estaban. Reina adelantó pronto al conjunto asturiano en el minuto 8, pero Quique García logró igualar antes del descanso para un Español que dominó la primera parte, pero en la segunda no estuvo tan bien. Los Pericos encadenan una racha negativa en este 2026, no han ganado ni un solo partido en lo que va de año y eso les ha hecho salir de los puestos de clasificación europea. Estaban muy bien en el semestre pasado, pero en este semestre no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Mientras tanto, el Oviedo de Javi Calleja corta su racha de 2 derrotas consecutivas y mostró una mejor cara, sobre todo en ese segundo tiempo cuando el Español decayó un poco en su juego. Con este resultado, el Español se mantiene en la zona media de la clasificación, como decía, fuera de Europa, y el Real Oviedo suma un punto insuficiente para abandonar a la última posición de la tabla de la Liga. Recordemos que el Real Oviedo en este momento está a 8 puntos de la salvación y es último en la tabla de posiciones. Ahora sí, lo que estaban esperando, vamos a hablar de la Champions porque hoy juega el líder de la Liga Española, el Barcelona, contra el Newcastle en Newcastle. Efectivamente, juega el Barcelona, como dice Guillo, en el St. James Park a las 9 de la noche, uno de los partidos de equipos españoles que tenemos hoy, ahora hablaremos del otro. Los azulgranas llevan en un buen momento después de ganar al Athletic Club en Liga y de esa victoria contra el Atlético de Madrid, a pesar de la eliminación en Copa del Rey, que dejó buenas sensaciones evidentemente para el equipo de Hansi Flick, pero evidentemente también deja una eliminación que es un golpe duro. El Barcelona viene con alguna baja que otra, Balde y Koundé los últimos lesionados, tampoco está Frenkie de Jong y las bajas de larga duración de Gavi y Christensen. Gavi, que por cierto está cerca de volver por lo menos a las convocatorias, veremos si a jugar. Por parte del Newcastle, el entrenador Eddie Howe no va a poder contar con Schär, con Murphy, con Kraft y con Miley, junto a Bruno Guimaraes, la gran baja del equipo inglés, uno de los mejores jugadores del equipo, si no el mejor de este equipo inglés. Ha dicho Flick que tienen que tener cuidado porque van a tener una necesidad de defender arriba, pero que tienen que tener cuidado con las contras. Concretamente dice los dos partidos cuentan, tenemos que tener mucho cuidado. Eso me parece interesante teniendo en cuenta la eliminatoria que hubo contra el Atlético de Madrid. Yo creo que lo hice por ese él tema. Suele hacer esto de 4 partidos de 45 minutos. Vamos a ver cómo le va ahora. Exactamente. Otro que también ha hablado ha sido Joan García, el portero del FC Barcelona, que ha querido poner el foco en la mejora del equipo. Sí que es verdad que estos últimos partidos estamos mucho mejor, como dices. También, fueron semanas más largas, que tuvimos más tiempo para trabajar, para analizar lo que pasaba y creo que hemos mejorado en algunas cosas, sobre todo saber cuándo presionar, porque muchas veces presionábamos cuando no estábamos bien estructurados para hacerlo, entonces nos hacían daño. Como te digo, hemos tenido tiempo de trabajarlo, de analizarlo y creo que estos últimos partidos se ha visto que hemos dado un paso adelante también. El que también ha hablado ha sido Eddie Howe diciendo que es el partido más importante de la historia del Newcastle y que tienen que dejar huella a los jugadores en esta eliminatoria. Recordemos, partido que ya se dio en la fase de grupo, en el que el Barcelona ganó en Newcastle 1-2, partido en el que por cierto no estuvo Lamine Yamal y en el que el Barça iba ganando 0-2 hasta el minuto 89. Hay otro partido de un equipo español que juega el Atlético de Madrid, esta vez en casa. Un equipo español que también juega contra un equipo inglés. El Atlético de Madrid recibe esta noche a las 9 de la noche al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la Champions League, buscando un resultado positivo en el Riyadh Air Metropolitano. Los rojiblancos llegan en un buen momento tras vencer a la Real Sociedad en Liga en lo que fue esa precuela o esa simulacro de la final que será de la Copa del Rey dentro de unas semanas, mientras que el conjunto inglés que ahora dirige Igor Tudor atraviesa una crisis en la Premier League donde se encuentra en la posición 16ª, muy cerca de los puestos del descenso. El equipo londinense, hay que decirlo, accedió directamente a esta fase de octavos de final, clasificándose como cuarto de la fase de liga de la Champions League, es decir, no tuvieron que jugar los playoffs que sí tuvieron que jugar los dirigidos por el Cholo Simeone. Llegan muy tocados el Tottenham Hotspur porque perdieron este fin de semana contra el Crystal Palace, pero escuchemos al Cholo Simeone cuando se le pregunta pues si el Atlético de Madrid es el favorito,
teniendo en cuenta cómo viene el Tottenham Hotspur. Es como ustedes quieran escribir o quieran llevar a la gente para los que los escuchan. No sé relacionado a qué está, si está relacionado a que ellos entraron cuartos, puede ser cuartos, sextos, ¿cuándo entraron sextos? Cuartos, en realidad no somos favoritos. Asegura Simeone que el Atlético de Madrid no es favorito. Yo creo que sí. O sea, Sí, el Atlético de Madrid viene muchísimo mejor. No existen precedentes modernos entre ambos clubes. La última vez que se enfrentaron, o la única vez en la que se enfrentaron el Tottenham y el Atlético de Madrid, fue en la final de la Recopa del 63, donde terminó ganando el Tottenham. Hay que decir que la jornada de Champions comienza a las 7:15 con el Galatasaray-Liverpool en Estambul. El Liverpool llega directamente tras clasificarse tercero en la fase de liga, mientras que el Galatasaray logró la clasificación a estos octavos de final después de jugar el play-in contra la Juventus de Turín. Se clasificó en el tiempo extra en Turín con un marcador global de 5-7 en una eliminatoria que dejó muchas cosas para comentar. Pero bueno, en simultáneo con el duelo entre españoles e ingleses se jugará también otra llave de octavos de final entre el Bayern y la Atalanta, precisamente en Bérgamo, en el estadio New Balance de la Atalanta. La Atalanta, recordemos que ya eliminó al Borussia Dortmund, último finalista alemán de la Champions League. El Bayern Múnich llega invicto en Champions a esta instancia, pero en esta temporada solamente ha perdido un partido, que fue precisamente en la Bundesliga contra el Augsburgo. Obviamente, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán mantener su condición de favorito en este partido contra el Atalanta en condición de visitante y sobre todo mantener ese invicto en territorio italiano. Seguimos con el fútbol porque la campaña electoral en el Barça sigue en curso y muy caliente. Efectivamente, después de un primer debate electoral muy tenso entre Laporta y Font, donde está claro que no se llevan bien y que no se gusta mucho el uno al otro. Pero se dieron la mano, ¿eh? Sí, se dieron la mano, pero de una forma muy extraña, ¿eh? Hay que decirlo, creo que no querían y al final acabó pasando. Estuvo Laporta en el partidazo de Copa y dejó muchísimos titulares. Uno de ellos sobre el caso Negreira, le escuchamos. Lo que hizo Barça es absolutamente legal, está súper bien hecho. No, legal. Puede ser legal, Perdona, pero ético, ir a fichar al pagarle al vicepresidente de los árbitros no puede ser ético en nunca. ese momento, yo al menos hablo de mi periodo como presidente, se pagaba a una empresa que nos la encontramos ya cuando entramos en el 2003, y era una empresa que nos decían, son informes arbitrales, son para analizar todo lo que hacen los árbitros, y son informes que son muy útiles. Pero usted sabría de quién era la empresa, ¿o no lo sabía de quién era la empresa? Hombre, yo nunca he visto al señor Pero sabía Negreira. de quién era la empresa. Nos dijeron que era del hijo del señor Negreira, que era una persona que lo hacía para el Atlético de Madrid, lo hacía para otros equipos. Si lo hubiera hecho el Madrid, ¿a usted qué le parecería? Pues es que yo estoy seguro que el Madrid ya también lo hizo, y el Madrid también... ¿Pero cómo que está seguro que el Madrid lo hizo? Hombre, porque el Madrid, por ejemplo, tiene a Mejía de Ávila ahora internalizado en el Real Madrid, y no me dirá usted que esto no es un árbitro, y que no la mujer del comité técnico de árbitros del femenino también está vinculada a esto. Es querer... buscar tres pies al gato. Buscar tres pies al gato, decía Laporta. Hay que decir que también habla sobre Xavi, sobre Messi, sobre Víctor Font, Flick, Florentino, la Superliga, un poquito de todo en esa entrevista que está muy interesante. Pero vamos a cerrar las noticias hablando de Alcaraz porque sigue ganando. Exactamente, Carlos Alcaraz sufre pero remonta ante Arthur Rinderknech, 6-7, 6-3 y 6-2 para mantenerse en los octavos de final de Indian Wells y eleva su racha invicta a 14 victorias en este 2026, 0 derrotas. El murciano tuvo que tirar de paciencia tras perder el primer set en el tiebreak ante un francés que estaba bastante inspirado, logrando darle la vuelta al choque en 2 horas y 18 minutos. En la cuarta ronda le esperará Casper Ruud, con el que tiene un balance de 5 victorias y solamente una derrota. Alejandro Davidovich también el domingo se metió a los octavos tras vencer a Jakub Mensik 6-2, 4-6 y 6-2. La jornada dejó sorpresas con la eliminación de Taylor Fritz y de Ben Shelton, mientras que Djokovic sufrió para ganar a Kovacevic y se mantendrá y se medirá ahora contra el campeón anterior de este Indian Wells, que es Jack Draper. Pinta bien la cosa en el desierto californiano para nuestro Carlos Alcaraz. Ahora sí, nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado, quien nos prepara siempre su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Ya estamos en la semana decisiva, asalto a la presidencia del Barça. Ya sabéis que ha quedado 2 candidatos, Laporta, el que estaba, y el que aparece en escena,
el tecnócrata, como lo llama Laporta, Víctor Font. Víctor Font tiene un proyecto mucho más solvente, más serio, se preocupa más del tema económico, de los socios, al margen también del tema deportivo. Y Laporta solamente habla de los éxitos deportivos, pero es que en el Barça hay cosas mucho más serias. Está muy bien, porque salen buenos jugadores, da gusto verlos jugar, pero ¿cuál es la realidad económica? Debe 4.000 millones de euros el Barcelona, y de eso nadie habla. Y luego aparece Xavi en escena, curiosamente en esta situación, en una situación delicada, porque lo que ha dicho puede perjudicar, y de hecho va a dejar tocado a Laporta con lo que sucedió en su momento con Messi en 2 ocasiones. La primera vez porque la Caixa le dijo que era imposible mantener a Messi cuando ya había un acuerdo firmado, pactado con Laporta, y la segunda después cuando estaba Xavi entrenador, cuando deja el Paris Saint-Germain, antes de ir a jugar en el Inter de Miami, también se acerca al Barcelona, quería volver a Barcelona. Está todo el mundo de acuerdo, hasta la Liga da el ok, hay luz verde, pero claro, está el tema de la CVC. Si hay CVC y el Barcelona se hace con ello al margen de la Superliga, entonces sí le daría el ok para poder fichar a Messi que regresara al Barcelona. En la primera ocasión firmaba 1 año, pero es que Messi se había rebajado ostensiblemente el dinero. De 70 millones lo había dejado en 20 brutos, 10 netos. Esa es la realidad. Y plantón a Messi. Este asunto de verdad le va a pasar factura al populista Laporta, que de momento parte con una mínima ventaja. No quiero ser yo quien lo diga, pero creo que a Parao no le gusta mucho Laporta, ¿eh? Puede ser. creo que no le gusta mucho. No sé si le gusta Laporta a Natalia, pero los que sí que le gustan son los jugadores del Atlético de Madrid, porque hoy se enfrentan contra el Tottenham en el Metropolitano. Partido importantísimo, ¿no? Eso es, muy buenos días, chicos. Partido importantísimo. Partido, bueno, venimos de un partido bueno en la Liga, venimos de esa pase a la final de la Copa del Rey. Toca hacer los deberes en Champions, además, primero en casa, primero que tienes que jugar al 100%, no te puedes dejar todo para allí, no vaya a ser que haya sorpresas. Es un Atlético que sufre pero emociona, ¿no? Vimos, por ejemplo, yo creo que siempre, ¿no? Pero vimos ese partido contra la Real Sociedad, que fue como el abrebocas para lo que será esa final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Estadio Metropolitano, donde hubo sufrimiento, donde se rozó el empate, se rozó incluso la derrota, e incluso ahí aparecen nombres, ¿no?, del Atlético de Madrid. Regresa Nico González, hace gol. ¿Dónde están las esperanzas del Atlético para este partido contra el Tottenham? Porque me pareció también ver a Barrios entrenar ayer, ¿no? Sí, parece que va a llegar. Yo le quería preguntar a Natalia justo por eso. El Atlético de Madrid viene como viene, hace muchas rotaciones en el partido contra la Real Sociedad, pero uno que no juega porque estaba lesionado, pero que parece que va a llegar, va a ser Barrios. ¿Tú crees que debería forzar? ¿Crees que tiene que ganar el Atlético de Madrid sí o sí en Madrid para llegar con buen resultado a Londres, o lo mantendrías en el banquillo y sacarlo en la segunda parte? Tiene que ganar sí o sí, el Atleti no puede dejarlo todo para Londres, tiene que jugar Barrios, pero quizá no en los 90 minutos. Yo creo que ya sí que es momento de que empiece que además a titular es una pieza clave, una pieza importantísima del Atlético de Madrid, ¿por qué no 60, 70 minutos? Que vaya cogiendo ritmo de cara al tramo de final de la temporada, que si todo pinta bien puede ser interesante. Hombre, puede ganar un título el Atlético de Madrid, que hubo un momento en el que había dudas. Y esta es una llave curiosa porque tenemos un equipo que se clasificó directamente a la fase de octavos de final, como el Tottenham, se clasificó incluso cuarto, o sea, no es que haya entrado ahí en el borde o en la frontera de los eliminados y los clasificados, y tenemos al Atlético de Madrid que llega después de jugar el play-in, pero aún así la sensación que hay es que el Atlético de Madrid es favorito, obviamente viendo el presente que está teniendo el Tottenham en la Premier League y que ya cambiaron de entrenador, que es un equipo que deja muchas dudas. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Sí, pero basta que la tenga que aprovechar, que se ponga todo tan de cara para el Atleti para... El año pasado también, con este mismo formato de la Champions, el Atleti llegaba como sin pasar ese play-in y sin embargo... Allí cayó. Entonces yo no me fío mucho ni de los favoritos, ni de los que pasan directos, ni de los que tienen ese partido extra. Como Simeone. Como Simeone. Yo del que sí que me fío mucho en el Atlético de Madrid, que creo que debería ser titular hoy, es Griezmann.
Creo que está siendo uno de los mejores jugadores de los últimos partidos del Atlético de Madrid. Parece que finalmente no se va a ir. A mí eso, yo de verdad no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado. O sea, no entiendo dónde sale esa información, no entiendo por qué sale la información de que se va a ir, no entiendo por qué ahora desmentirla sin desmentirla, porque al final no la desmientes directamente, pero sacas la información de que te vas a quedar justo antes de una eliminatoria de Copa. Antes de una final también. De verdad, o sea, es que no comprendo por ningún lado qué es lo que ha pasado. Pero bueno, quitando eso, parece que Griezmann se queda y quiero saber desde el atleticismo qué piensan. ¿Tiene que jugar Griezmann titular y Sorloth, por ejemplo, al banquillo? ¿Sorloth y Griezmann? ¿Julián al banquillo? ¿Julián titular? Natalia, ¿tú qué dupla pondrías esta noche? Griezmann tiene que jugar, os dije que se iba a quedar, os lo dije mucho antes de, pero ya sabéis que todos los rumores cuando hay partido importante siempre acechan al Atleti. Sorloth tiene que jugar y Julián tiene que estar en el banquillo. Cuidado. ¿Has visto? Evoluciono, Esto. Cuidado, yo mira que había puesto aquí. Fuertes declaraciones, ¿Se puede ganar la Champions sin un buen Julián? Había puesto de pregunta. Imagino que Natalia pensará que sí, porque lo dejan en el banquillo. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid tiene tantos hombres que suman en ataque que al final la necesidad de Julián no es tan imperiosa, ¿no? Tan sí. imperiosa en este caso. Puede que la temporada pasada el Atlético sí dependiera mucho de Julián Álvarez, pero es que esta temporada apareció Sorloth, esta temporada está bien Griezmann, esta temporada traen a Lookman, que bueno, los últimos partidos de Lookman no han estado tan bien. Bueno, pero es que había venido a un nivel que ya sorprendía, sorprendía. Lo hablamos en su momento, no sé si os acordáis que hablamos de que no era el nivel real de Lookman, no era lo que vimos al principio, que eso puede ser algún punto de brillantez, pero que es un jugador ciertamente irregular y que veremos más partidos como los que estamos viendo en estos últimos partidos que como los del principio de su temporada con el Atlético de Madrid. Yo sí que creo que Julián debería jugar porque sí que considero, yo sí estoy en el barco de que veo difícil ganar una Champions sin un Julián estelar en el Atlético. Que ojalá me calle la boca y venga y Julián sea suplente y solo meta 50 goles. Pero lo veo más complicado. Yo solo quiero saber desde el punto de vista del Atlético de Madrid, que yo sé que los aficionados, Julio me corregirá, del Atlético de Madrid creen mucho en esto del gafe, de la mufa tal. ¿Qué opinan de Conor Gallagher? ¿Hay miedo a Conor Gallagher, claro, una ley del ex ahí con Conor Gallagher? Quiero pensar que no, porque parece que si no le voy a dar vida. No creo en esas cosas. Bastante supersticiones ya tenemos con el Cholo, con los trajes y con los colores, como para también fijarnos en los rivales. Supersticiones no habrá en la jornada de Champions, serio. Bueno, demos, yo creo, un resultado para pasar a dar rápidamente un resultado para el Barça. Hoy gana el Atlético de Madrid 3-1. Sí, es que lo veo muy superior, de verdad. Es que el Tottenham me parece un equipo muy malo. O sea, de verdad, cualquiera que haya visto un poco al Tottenham esta temporada, es que es terrible. Natalia. Yo me quedo con un 3-0. Voy a apostar por... Iba a decir yo 3-0, pero... Ya, yo iba a decir 3-1, pero ya no te lo cambio. No. Yo iba a decir 3 goles también. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Atlético tiene poder goleador, pero recibe 2 goles. ¿2 goles? Sí. Pues muy abierta la vuelta, entonces. Veo muchísimas bajas. Kulusevski es que tiene muchísimas bajas. No lo veo. Si quieres vamos al Barcelona rápidamente. Sí. Juega contra el Newcastle, el partido que ya hemos visto. Muy favorito el Barça. Yo creo que parecido con el Atlético de Madrid y Tottenham. Yo creo que están ahí. El Newcastle está mejor que el Tottenham, pero el Barcelona está un poco mejor que el Atlético de Madrid. Hasta cierto punto, porque le eliminan Copa, bueno. Pero yo quiero preguntaros sobre una duda, ya que tenemos poco tiempo. ¿Ferran o Lewandowski de cara a este partido, Natalia? Ferran Torres. Lewandowski. Sí. Yo estoy con Guillón. Yo creo que Lewandowski no solo va a ser elegido, sino que yo lo elegiría por delante de Ferran, porque además Ferran no está bien y además creo que es típico partido bueno para Lewandowski. Y la experiencia en estos momentos es un equipo que se va a encerrar. Ferran va a aportar más al equipo como grupo que Lewandowski, yo creo. Sí, pero también creo que aporta más desde el banquillo. Creo que Lewandowski cuando aparece en el banquillo le cuesta un poco más y creo que Ferran le puede dar otro toque al Barça desde el banquillo. Y es una defensa fuerte, ¿no? Donde vas a necesitar también un delantero fuerte como lo puede ser Lewandowski. Es que por eso yo optaba por el polaco, porque creo que se va a encerrar, ya lo vimos en el partido de grupo, se va a encerrar bastante el Newcastle, intentar salir a la contra y creo que va a haber bastante centro lateral. Cancelo es un gran centrador que va a jugar porque Valde no está, va a jugar seguro. Eric García a mí me parece un centrador que está bien y creo que Lewandowski puede pillar alguna en el área. Resultado, Eric, que yo sé que querías extenderte para no decirlo. No, sabes que no tengo ningún problema. Hoy gana el Barcelona 2-0. Bueno, 0-2. Natalia. 0-4. 0-4. Gana el Barcelona 0-3. Mañana comentaremos si hemos dado en el clavo con esos resultados y más Champions.